Bien, en el capítulo anterior nos habíamos quedado que gracias a la contracción del miocardio sobre el ventrículo izquierdo durante todo el periodo isovolumétrico, se había ido acumulando presión hasta llegar casi a ese número mágico de los 80 milímetros de mercurio, cuando la presión del ventrículo izquierdo superaría a la presión que ejerce la aorta sobre la válvula aórtica. En ese momento, la sangre por fin, por esa diferencia de presión, podría pasar por la válvula y llegar a la aorta. Se produciría la eyección. Bien, entonces la presión va a seguir aumentando, 80, 81, y ahí ya llegamos. El primero que lo ve venir es Vegeta y se abre la válvula aórtica por esa diferencia de presión. La presión por fin es superior en el ventrículo izquierdo. La aorta se prepara para recibir el embate de la sangre que va a ser eyectada y el momento justo cuando se abre la válvula aórtica es cuando termina el periodo isovolumétrico, porque ahora el volumen ya no va a ser constante, la sangre va a empezar a salir, y comienza el periodo de eyección, que como se habrán imaginado seguramente, la eyección la vamos a ilustrar de esta manera. Toda esa presión acumulada va a salir en un kamehameha de sangre. Toda esa presión va a permitir que la sangre pase, sea eyectada del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Bien, entonces ahora comenzamos con la eyección de la sangre. Vemos que ahora sí tenemos la válvula abierta, estamos eyectando la sangre y la aorta va a empezar a recibir justamente esa sangre. Vamos a pasar algo de esa sangre, que al principio la salida, la eyección de sangre, va a ser lenta. Vamos a pasar 20, ¿no? Estos dos cositos, 100 me van a quedar de este lado y 20 van a pasar hacia la aorta. Pongo más 20 porque piensen que la aorta no estaba hueca, no estaba vacía, ya había sangre en la aorta, entonces por eso se suman 20, pero no es que solamente va a haber 20 mililitros en toda la aorta, ¿no? Pero esos 20 mililitros van a pasar. Pero el proceso de eyección está dentro de la sístole. Y habíamos dicho que sístole quería decir contracción. O sea que durante el periodo de eyección no deja de contraerse. La sístole se mantiene, todavía es sístole, todavía hay contracción del miocardio. Por lo tanto, va a seguir contrayéndose ese miocardio. Y la sangre que queda, la que todavía no terminó de salir, va todavía a quedar aprisionada en un recipiente todavía más pequeño. Y por lo tanto, esa presión va a seguir aumentando. 90, 100, 110, hasta llegar a un máximo de 120. Cuando llega a este máximo de 120, que obviamente Vegeta no lo va a poder creer que llegue a tanto, se va a romper el visor, en ese momento es cuando la eyección va a ser máxima, cuando la mayor parte de la sangre va a salir desde el ventrículo hacia la aorta. Y es también el momento en el cual vamos a escuchar esto que seguramente muchos de ustedes ya sabían que se iba a venir en algún momento. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bien, entonces ahora estamos en la eyección máxima, los 120 milímetros de mercurio. La sangre va a estar saliendo rápidamente hacia la aorta, que como vemos, él quedó totalmente destruido. Vamos a pasar entonces una mayor cantidad de sangre, 40 mililitros. Vamos a pasarlos hacia la aorta y se van a sumar a lo que ya habíamos mandado antes en la primera parte de la eyección. Pero al disminuir la cantidad de sangre dentro del ventrículo, al haber menos cantidad de contenido de sangre en la cámara, que es el ventrículo, va a empezar a disminuir la presión. Como cuando el bondi lleno pasa por la facu y se baja un montón de gente y la presión dentro del colectivo baja. Al sacar algo del contenido del ventrículo, por más que todavía estamos contrayendo, porque todavía estamos en sístole, la presión va a empezar a disminuir. Vamos a poner, está un poco cansado ya, y esta presión de 120 entonces va a empezar a disminuir, 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 disminuir. En este periodo, mientras pasa de 120 hasta 80, de nuevo,
en ese periodo todavía va a haber algo de eyección. Va a ser menor, ya no va a ser una eyección máxima como cuando estábamos en 120 y la diferencia de presión era mucha. Ahora va a ser menos lo que pase. Pero ese último poquito de sangre que pasa, esos 10 extra que vamos a pasar, van a ser lo último necesario y al pasar esa partecita de sangre y disminuir por lo tanto la sangre dentro del ventrículo, va a disminuir la presión por debajo de 80, que era el número mágico, ¿se acuerdan? Porque cuando bajábamos por debajo de 80, entonces ya ahora la presión dentro del ventrículo es menor que la presión que ejerce la aorta sobre la válvula. Entonces la válvula aórtica se va a cerrar, la sangre va a tratar de volver y al tratar de volver, de ir de donde hay más presión a donde hay menos presión, va a cerrar la válvula, porque la válvula no permite el pasaje hacia atrás, hacia el ventrículo. En ese momento entonces es cuando tenemos que pasaron 70 mililitros, esos 70 mililitros que lograron pasar antes de que se cierre la válvula, es lo que se conoce como volumen de eyección, es lo que manda el ventrículo izquierdo a la aorta en cada sístole, en cada latido. Mientras que estos 50 mililitros que quedaron acá es lo que se conoce como volumen residual, es lo que queda luego de producirse toda la sístole. En ese momento entonces de los 120 que habíamos empezado la sístole o el final de la diástole, lo que era lo mismo, 70 salieron y 50 se quedaron adentro. Y ahora, como se cerró la válvula y ya no hay más eyección de sangre, se termina el proceso de eyección. Y no solo se termina el proceso de eyección, sino que se termina toda la sístole. Si se termina la sístole, entonces, como era la contracción, el corazón va a dejar de contraerse, el ventrículo va a dejar de contraerse, mejor dicho, y ahora va a comenzar la diástole. Pero que la diástole, como antes, la vamos a ver en el próximo capítulo. Ustedes, millennials criados a base de atracones de series de Netflix, no saben lo que es tener que esperar una semana entera para el próximo capítulo de Dragon Ball, pero cuando yo era chiquito, en Magic Kids, sí me pasó.